Muy buenas noches, queridas hermanas de Creadas por Dios. Bienvenidas a este tiempo especial de enseñanza y edificación en la palabra de Dios. Es una bendición reunirnos cada lunes para crecer juntas en el conocimiento del Señor. Y hoy tenemos un privilegio de contar con la enseñanza del profesor Kenson González, quien nos guiará en este importante tema que es la batalla espiritual. También saludamos a quienes nos acompañarán en diferido a través de Radio Entre Cristianos. Y le enviamos un saludo especial también a nuestro hermano David Silva, que también nos verá en diferido. Oramos para que este estudio sea de gran edificación para todos. Antes de comenzar, entonces pongámonos en este tiempo en manos del Señor y oremos. Les pido entonces que nos pongamos en reverencia para nuestro Señor y oremos al Dios Todopoderoso. Amado Padre, te damos honra y gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por unirnos siempre, Señor, nosotras, tus hijas, Señor. Gracias porque es un privilegio, Padre, estar aquí exponiéndonos a tu palabra, porque eres tú, Señor, que por medio de ella nos diriges, nos instruyes, nos das conocimiento, nos das sabiduría, Señor. Gracias porque nos has dado la mejor parte, que es estar a los pies del Maestro. Bendito y alabado sea su nombre, Señor, porque grandes maravillas ha hecho usted en nosotras, pues por su gracia aquí estamos reunidas, Señor. Gracias también le damos por la vida del profesor Kenson, quien nos guiará, Señor, en esta noble enseñanza. También le pedimos que esté llenándole de sabiduría, que sea usted, Señor, por medio del Espíritu Santo, instruyéndolo para que podamos nosotras recibir esa enseñanza, para poder corregir muchas cosas, Señor, que se nos han dicho tal vez mal, tal vez para confirmar aquellas que ya tenemos, Señor. Y sea usted siempre con su guía, con su mano sabia, Señor, llevándonos, instruyéndonos para llevarnos una vida de piedad. Padre, le damos honra y gloria para todo lo que nosotros hagamos aquí, todo lo que le presentemos, todos nuestros pensamientos, nuestro corazón sean alineados a su voluntad y que sean agradables a usted, Señor. Le honramos, Padre, con nuestras vidas, con nuestro corazón, Señor, que sea usted también dándonos un corazón humilde, un corazón enseñable para que podamos recibir esa instrucción que usted hoy nos trae a través del profesor, a través de esta enseñanza, Señor. Pues no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, Señor, sino con esa batalla espiritual, Señor, contra esas fuerzas espirituales. Hoy, Señor, usted es el que nos da la mano, el que nos sostiene, el que nos guía, Señor, en todas estas enseñanzas, en todas estas doctrinas. Le damos gloria a usted, Señor. Que todo sea para alabanza y la gloria suya, Señor, que sea para exaltar su nombre. Todo lo que hagamos aquí, Señor, en esta enseñanza, en esta reunión, sea para alabarlo, para edificar a su pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entregamos, Señor, este taller en sus manos. Le damos honra y gloria a usted, Señor, el único digno de ser alabado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanas, le damos una cordial bienvenida a nuestro profesor Kenson Rodríguez con el tema batalla espiritual. Entonces le damos una calurosa bienvenida, profesor. Nos gustaría que nos presentara también algo de su vida para conocerle un poquito más y le dejo este espacio todo suyo para que pueda entonces llevarnos de la mano de nuestro Señor en este tema. Ok, un gusto, hermanos. Dios les bendiga a todos los que pueden estar viendo esta transmisión o esta reunión. La verdad que es un enorme privilegio compartir con ustedes esta noche. Es una alegría poder estar acá viendo cómo el pueblo del Señor se reúne a través de estos medios, ¿no? Para seguir aprendiendo y glorificando el nombre del Señor. Bueno, sobre mí, yo vivo acá en El Salvador, en la zona oriental, la zona más calurosa del país. Actualmente, pues estoy trabajando en una empresa pequeña bancaria, soy parte de sistemas informáticos. Gracias a Dios estoy casado, 10 años de casado, tengo una pequeña niña de 5 años y justamente por ahí podrán escuchar un poquito de sonido de fondo, es ella la que está por ahí. Gracias a Dios estoy sirviendo en la iglesia local, estoy congregándome justamente con mis pastores, ahí estamos sirviendo en el área de discipulado para líderes o para servidores. Gracias a Dios tenemos ya como unos 8 o 10 años trabajando en esa parte.
También en las redes sociales pues estamos compartiendo un poco sobre lo que viene siendo la vida cristiana, sobre reseñas de contenido. Generalmente, debo decirlo, mi contenido casi que está orientado más que todo a jóvenes porque usualmente son los que se encuentran con ideas bastante dispersas en las redes sociales. Bueno, también los adultos. Y bueno, y gracias a Dios me permite poder participar de proyectos tan importantes y tan nobles como este, como estas reuniones que ustedes tienen. Realmente creo que son bien necesarias que hermanos o hermanas de distintos países puedan compartir y gozarse, ¿no? En la palabra del Señor, que ese es el propósito principal. Bueno, eso es un poco sobre mí, así a grosso modo. Realmente el tema de esta noche, que es bastante amplio, es la batalla espiritual, ¿no? Y creo que orábamos ahora en este momento junto a nuestra hermana, nos dábamos cuenta de que ciertamente hay nociones o hay ideas que son mal expuestas o mal creídas o confesadas por muchos cristianos sobre lo que es la batalla espiritual, tanto así que hay algunos que han llegado a extremos bastante radicales que los vamos a mencionar brevemente más adelante. Entonces, por ello nos resulta a nosotros necesario entender o al menos acercarnos un poco a la comprensión de lo que es la batalla espiritual desde la óptica o desde lo que la escritura nos enseña. Y ese es mi propósito ahora, introducirnos brevemente a este tema para que podamos ser orientados a través de la palabra eh, al respecto a ello. Bien, como primera parte quiero mencionarles que hay dos extremos muy frecuentes a la hora de hablar de la batalla espiritual. Quienes niegan la existencia de una esfera espiritual basados en el raciocinio, ¿no? Dicen, no, es que no es posible que haya algo como espíritus o como algo fuera de lo tangible, de lo físico. Gente que se niega a creer en lo sobrenatural o en lo espiritual como tal. Entonces existe mucho de eso, es un naturalismo bastante arraigado en la mentalidad del hombre. Y luego están aquellos que sobre espiritualizan todo, ¿no? Que tras una cortina que se mueve, ¿no? En la ventana, están pensando de que es un espíritu que está tratando de comunicarse o es un ataque demoníaco. Bueno, una suerte de cosas que a la larga caen en el misticismo, en una especie de morbosidad mística, porque están buscándole algo, mensajes ocultos o movimientos extravagantes, algo que es natural. Recuerdo que hace muchos años se hablaba que la Coca-Cola tenía un demonio y que los que bebían de esa bebida, valga la mención de ese producto, estaban participando de un culto satánico. Eso fue muy popular allá en los años 96, por ahí. Estaba pequeño yo todavía, pero escuchaba eso y uno llegaba a creer, ¿no? Que ese tipo de cosas eran ciertas, de que todo tenía una esencia espiritual en sí. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual, por supuesto que existe esa batalla espiritual, es una batalla real, es una batalla que no es tangible, por supuesto, nosotros no podemos tocar o ver con nuestros ojos naturales lo que respecta a esta batalla espiritual, pero sí que podemos, o más bien dicho, la Biblia nos enseña que estamos participando de alguna manera en esta batalla espiritual, tanto así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda o nos comisiona a nosotros a vestirnos de la armadura espiritual, a tomar todos esos recursos que el Señor nos ha dado y que es algo que quiero enfatizar ahora en esta breve enseñanza, esperando que nos sea de utilidad. Entonces, derivado de todo esto, nos lleva al punto de que nuestro interés como creyentes, como cristianos, debe ser aprender lo que la Biblia enseña sobre este tema, como en cualquier otro asunto, ¿no? No debemos arraigarnos o sujetarnos al naturalismo o al raciocinio como tal, ni tampoco debemos sobreespiritualizar todo y hacer guerras de sal, de aceite y todas estas cosas que son muy populares en algunos círculos de, de creyentes mal formados, a lo mejor tal vez por cuestiones de la vida, por la malicia, por la ignorancia. Pero entonces, aquí está nuestra brújula, aquí está nuestra lámpara a nuestros pies, que es la palabra y que nos ayuda a comprender, ¿no? Cómo debemos librar o cómo debemos vivir ante la realidad de que hay una batalla espiritual y cuál es nuestro rol en todo ello.
Esto nos lleva a acercarnos a una carta en especial. Toda la Biblia nos habla sobre una batalla espiritual. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos un gran entramado sobre lo que viene siendo la batalla espiritual. De hecho, dentro de los evangelios también encontramos con mucho énfasis y mucho color lo que viene siendo la batalla espiritual, pero nosotros en esta ocasión nos vamos a concentrar en la carta a los Efesios, particularmente en el capítulo 6, pero permítanme presentarles un breve contexto, ¿no? De lo que viene siendo la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, una carta escrita por Pablo, obviamente, y que se divide en dos grandes secciones. Por un lado, nosotros encontramos lo que Dios ha hecho en el Hijo, del capítulo 1 al capítulo 3, y sección del capítulo 3, encontramos las bendiciones del Evangelio. De hecho, el capítulo 1 nos habla mucho sobre lo que es el Evangelio, el misterio del Evangelio. Nosotros encontramos ahí aquel texto sublime sobre cómo Pablo exalta o glorifica el nombre de Dios por la obra de la nueva vida en Cristo Jesús a través de la voluntad de Dios para nosotros, que es la salvación en Él. Y luego el capítulo 2 nos habla de nuestra condición antes de conocer al Señor y cómo la gracia opera en nosotros, pero Dios que es rico en misericordia no opera en nosotros. Y el capítulo 3 nos sigue expandiendo un poco más esta idea hasta que desde el capítulo 3, la última parte, hasta el final, ya ahora Pablo nos habla sobre las implicaciones de esta nueva vida en el Hijo. Entonces, tener este marco argumental o este marco de referencia a la hora de leer Efesios es muy importante porque nos ayuda a ver que Pablo está cimentando la doctrina, está estableciendo un marco doctrinal, pero también de este marco doctrinal surge una forma de cómo vivir. Y esto nos hace un poco de eco, ya que nuestro conocimiento teológico, nuestra forma de vivirla o de ver la Biblia no debe ser una forma teórica nada más, ¿no? Sino que debe ser una forma práctica. La teología es práctica, es decir, no solo estamos llenando nuestra mente de ideas, de nociones, de argumentos, sino que también estamos tratando de encontrar cómo nosotros debemos vivir delante de Dios. Entonces, Efesios viene siendo o presentándonos un poco sobre esto. Ahora, ciertamente ustedes o muchos de los que están escuchando esto saben que en el capítulo 6 Pablo aborda lo que viene siendo la batalla espiritual, la guerra espiritual. Pero ¿por qué Pablo está haciendo tanto eco en esta última parte, ¿no? Del escrito? Y es que debemos recordar algo, que Éfeso fue una de las ciudades más importantes de Asia Menor, o sea, era un centro cultural, una ciudad cosmopolita, es decir, que por ahí transitaban diferentes personas de naciones distintas y era un centro comercial de negocio muy importante. Había mucho desarrollo tecnológico también en las embarcaciones, muchas cosas que la hacían distinguir entre todas las ciudades por sus avances, como también por la diversidad cultural o etnológica. Y también había algo muy trascendental o muy importante que lo encontramos nosotros en el libro de Hechos, como también en la carta, más bien dicho, lo encontramos en el libro de Hechos y que hace eco en la carta de los Efesios, y es el culto a Artemisa, a Diana. Si ustedes están viendo la pantalla, podrán ver que ahí hay una imagen, ¿no? De esta diosa greco-romana, ¿no? Que influyó tanto en la cosmovisión teológica o en la cosmovisión espiritual de aquellos pueblos, porque esta era la diosa de la fertilidad, ¿no? De la producción, del desarrollo. Allá nosotros encontramos que Pablo tuvo choques con seguidores, ¿no? De este culto a Artemisa o a Diana, porque eran personas que estaban muy entregadas a este culto, a este dios, a esta diosa. Esto nos hace ver que desde el tiempo de Pablo, más bien dicho, desde el Génesis y por el tiempo de Pablo, encontramos una lucha espiritual, encontramos una lucha de dos
no de dos poderes iguales, sino de un poder menor que se opone al glorioso poder de Dios, porque algo que debemos tener cuidado a la hora de hablar de batalla espiritual es llegar a creer que Dios y Satanás están luchando de tú a tú, como dos personajes iguales y que están chocando a ver quién va a ganar. No, debemos recordar que Satanás es una criatura, es decir, fue creado, tiene un principio y tendrá un final. En cambio, Dios es eterno, es por siempre, es inmutable, es omnisciente, es omnipotente. Entonces estamos hablando de dos fuerzas distintas, una menor y una mayor eternamente, y que no está viendo quién gana o quién pierde, sino que ya sabemos que Dios ha vencido completamente desde la eternidad. Ahora bien, esta fuerza se opone, ¿no? Como lo encontramos descrito allá en el libro de Génesis y en otras referencias proféticas, de que se opone a Dios, pero no puede vencerlo porque la victoria siempre es de Dios. Entonces, en Éfeso estaba este culto que se oponía al evangelio, por cierto. Debemos recordar que en Hechos hay una oposición, pero la predicación sigue avanzando. Aquí pueden ver ustedes una breve ilustración de lo que viene siendo el templo a Diana. Fue uno de los lugares más populares de aquel momento, de los templos más hermosos que existieron, hablando en su forma Miriam está cansada. ¿Quién te está durmiendo? en su forma estructural, en su forma de cómo era, ¿no? Entonces vemos ahí qué bonito hacían ese tipo de cosas para adorar, ¿no? Para presentarse delante de esta diosa. Ahora pues solo quedan las ruinas de todo esto. Esta es una reconstrucción. Ciertamente esto ya no está tal cual, pero es una reconstrucción visual que nos permite ver el grado de devoción que había hacia este culto a Artemisa. Bien, finalmente mencionar que Éfeso también fue el centro de prácticas mágicas, o sea que ahí abundaba lo que viene siendo la brujería o la hechicería como tal. Y es aquí donde nosotros debemos entender, estimados hermanos, de que estamos en una lucha donde es cierto, Dios ha vencido y nosotros somos más que vencedores en Él, pero debemos recordar también que hay oposición continua contra el Evangelio y contra el cristiano. Entonces, no solo estaba este culto a esta diosa, sino que se practicaban asuntos mágicos. Bruce Mesger, que es un estudioso del Nuevo Testamento, señala que de todas las antiguas ciudades grecorromanas, Éfeso era con mucho la más hospitalaria para los magos, hechiceros y charlatanes de todo tipo. La famosa Efesia Gramata o letras de Éfeso eran palabras escritas en amuletos que la gente usaba creyendo que traían protección de los poderes, espíritus malignos o les brindaban ayuda en tiempos de angustia o necesidad. Entonces ustedes pueden ver ahí que esas son las Efesia Gramata o las letras de amuleto que la gente usaba para tratar de vencer o de participar de alguna manera en esta lucha espiritual que ciertamente solo estaban complicando más las cosas, ¿no? Con su forma de hacer. Bien, ahora si entremos a lo que a nosotros nos interesa medularmente y es lo que la Biblia enseña, todo esto era una forma de contextualizar lo que estábamos por hablar, ¿no? Previamente vimos que hay unas visiones distorsionadas sobre la guerra espiritual. Vimos que en toda la Biblia encontramos esto y vimos focalmente la carta a los Efesios, donde nosotros intentamos entender un poco mejor la batalla espiritual o la guerra espiritual. Bien, el Evangelio en Éfeso, ya lo mencioné previamente, pero es interesante notar cómo comienza esta lucha de poderes, por decirlo así, o esta lucha o esta confrontación por el Evangelio. No vamos a poder leer todo. Permítanme levantar que tengo mi Biblia aquí atrás. ¿Ok? No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo,
pero sí quisiera que ustedes, si tienen su Biblia por ahí cerquita, pudieran ir al libro de Hechos y marcarlo, ¿no? Marcar esa cita y tal vez después leerla. Hechos 19, 21 al 41. Y podrán notar ustedes cómo inicia esta confrontación por la luz del Evangelio en esa ciudad perdida en la oscuridad, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Bien, voy a leer solo un par de versículos, 19, 21. Dice lo siguiente: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Del camino sabemos que refiere a la fe cristiana, ¿no? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, lo que vimos allá en la imagen, pues este hombre se dedicaba a hacer como pequeños, ¿no? Souvenir o pequeños recuerdos, por decirlo así, o amuletos para que la gente los tuviera. Y lo que le daba no poca ganancias a los artífices. O sea que como esto era popular, pues ganaban mucho. Bien, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, oigan bien, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea que este hombre no estaba preocupado por si lo que estaban siguiendo era verdadero o era falso. Noten ustedes el poder de las tinieblas en la mentalidad del hombre. Este Demetrio y todos estos cercanos a él no estaban preocupados por si, oigan, ¿será cierto que el Evangelio, lo que dice Pablo, es verdad o es falso? No, ellos estaban preocupados por el dinero, por sus ganancias, por su estatus. Bien, entonces, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Noten ustedes hasta dónde llegaba el concepto de esta diosa. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Bueno, y ahí se nos empieza a escribir cómo comienza esta revuelta en contra del apóstol Pablo, en contra del Evangelio de Jesucristo. Entonces estos hombres estaban pensando en que su negocio se iba a venir abajo, en que sus ganancias se iban a perder. ¿Por qué? Porque cuando la gente empezara a escuchar a Pablo, cuando la gente empezara a escuchar el mensaje que Pablo proclamaba, algo iba a suceder en los corazones de las personas. Y este es un primer punto muy esencial en la batalla espiritual. El evangelio es clave, es necesario para la batalla espiritual comprenderlo y asimilarlo por la gracia de Dios y también exponerlo. Porque a través de la exposición del evangelio, tanto de nosotros como de aquellos que necesitan escucharlo, es como nuestras vidas son transformadas de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos malvados sabían que la gente se iba a arrepentir, que iban a decir: bueno, estoy viviendo en el error, y sus ganancias se iban a ir por los suelos. Todos aquellos obsesionados con el culto a Diana, con la hechicería, con la brujería, iban a ser personas pues ya carentes de todo interés en estas cositas, en estos asuntos que ellos vendían. Así que ahora todo va cobrando un sentido bastante interesante en este desarrollo del relato de la iglesia en Éfeso. Cómo Dios está rescatando a hombres y mujeres. Por eso en el capítulo 2, Pablo le dice: ustedes antes eran, y los describe, ¿no? Eran hijos de desobediencia, etcétera, etcétera. Porque miren ustedes en el entorno que estos hermanos se encontraban, ¿no? En un entorno muy complicado, en un entorno muy desafiante. Ahora, al llegar a Efesios 6, 10, 20, nosotros nos encontramos
lo siguiente, y esto ya es básicamente entrando al capítulo que estamos por considerar, o la porción que vamos a considerar, es Efesios 6, 10 al 20. Pero antes de eso, hermanos, los que ustedes están acá, ¿tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer a este punto de este tiempo que estamos compartiendo? ¿O quieren abonar algo? Sería muy bien recibido de nuestra parte poder escucharlos también. Si hay alguien que quiere decir algo, pues también yo quiero aprender con ustedes hoy. Hermanas, si alguna tiene alguna pregunta o un aporte, pueden levantar la mano para que vayamos en orden, o si no, puede continuar el profesor. Amén. Ok. Vamos, excelente. Y bendiciones, mi hermano Kenson. Saludos para todos. Dios le bendiga, hermana Jennifer. Bien, entonces, dicho esto, pues Efesios 6, 10 al 20 nos muestra que Pablo no niega esta realidad espiritual. Él es consciente como judío, como un estudiante de la Torá y como también un converso al Evangelio, es consciente de que hay una lucha espiritual, que hay una realidad de poderes espirituales que van más allá de lo que los ojos pueden observar. Y en ese sentido, él intenta o procura, inspirado por el Señor, procura equipar a los creyentes a través de las verdades gloriosas del Evangelio, porque hay una batalla que librar, hay una lucha que necesitamos ser conscientes y Él los trata de motivar inspirados por el Señor. No solo motivarlos, sino mostrarles el camino. En Efesios 6:10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la Biblia de las Américas dice, fortalezcanse en el Señor. Ahora, ¿qué significa esto de fortalecerse en el Señor? Bueno, en resumen, significa mantener una conciencia constante de que el Señor Jesús tiene reservas sobreabundantes de fuerza para nosotros, y cuando nos damos cuenta de esto, recurrimos a esa fuerza continuamente. Y este es el segundo principio en la batalla espiritual. Y es que nuestra capacidad en la batalla espiritual no viene de nuestro conocimiento propiamente, no viene de nuestra habilidad, sino que viene completamente y únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el origen, la fuente inagotable de fortaleza, de gracia, de poder para hacer frente a esta batalla espiritual. Por eso es que estos movimientos neopentecostales, cuando digo neopentecostales me refiero a estos movimientos asociados a la nueva reforma apostólica y profética, al movimiento de la palabra de fe, a la teología de la prosperidad, todo eso, ¿no? Que está ahí ligado entre sí. Todos estos movimientos ponen su enfoque en cosas que están fuera de ellos. Por ejemplo, dicen, vamos a vertir sal en esta ciudad, vamos a hacer un vallado de sal, y empiezan a recorrer los periferias, ¿no?, de la ciudad, derramando sal o derramando aceite. O dicen cosas como, vamos a subir a un cerro, a una montaña, y vamos a empezar a gritar que Satanás retrocede. Y la gente se emociona con este tipo de cosas, pero están poniendo su fuerza, su fortaleza en algo externo, en algo que no tiene que ver con la batalla espiritual. La batalla espiritual o el origen de la fuerza en la batalla espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Es Él únicamente. Y por eso estos movimientos, después la gente queda desmotivada, queda con una sensación de engaño, o quedan con la sensación de buscar algo más porque como no pasó nada, no sucedió nada, entonces necesitan algo que los estimule. Tanto así fue hace ya muchos años, bueno, un par de años, en Honduras, un país cercano de acá de la región. Hubo alguien, un pastor, creo que fue siempre de este círculo neopentecostal,
que contrató un helicóptero, oigan ustedes esto, contrató un helicóptero para desde el helicóptero ungir a su pueblo, a su ciudad, y empezó a derramar aceite desde el helicóptero, ¿no? Derramando aceite. ¿Se imaginan ustedes ese desperdicio de aceite que ustedes, pues algunas son amas de casa, imagino, o bueno, todos sabemos cómo el aceite nos sirve en casa, y desperdiciarlo de esta manera? Eso por un lado. Y lo otro, muy lamentable, ¿no? Creer que derramando aceite se podría ungir o se podría liberar una ciudad cuando el origen y la sustancia y la fuente de la vida cristiana, de la fortaleza de la vida cristiana está en Jesucristo. Entonces, Pablo les está diciendo, fortalezcanse en el Señor. Entonces, cuanto yo más contemplo esta unión que tengo con Cristo, mi fuerza aumenta. Entonces yo debo comprender que por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, yo estoy unido a Él intrínsecamente, profundamente unido a Él, que su vida es mi vida, que su muerte fue mi muerte, que su resurrección es mi resurrección, porque estoy unido a Él, soy suyo, soy parte de su pueblo, soy comprado por su sangre, soy reclamado por el pacto de gracia en Él. Entonces yo debo contemplar esa gloria de la unión en Cristo Jesús. Nuestro Señor tiene todo lo que necesitamos para esta guerra. No necesitamos comprar aceite, sal, talco, no sé qué se pueden inventar en unos cuantos meses. No necesitamos esas cosas. Es más, cuanto más vayamos a la Biblia, nos damos cuenta que no necesito nada. No necesito un crucifijo, no necesito agua bendita, no necesito nada. Solo necesito a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él es suficiente. Él tiene lo que necesito para batallar, para permanecer, para establecerme en su gracia. Somos débiles, por supuesto que sí. Eso es algo que debemos ser conscientes. Somos débiles y ese es un tercer principio de la batalla espiritual, es que somos personas frágiles. Y justamente en estos días estaba pensando que sin la gracia de Dios nosotros estaríamos perdidos igual que otra persona. Y es que nosotros, hermanos, aunque seamos muy dispuestos, muy diligentes, eso es tan mínimo o tan frágil que puede tambalear en cualquier momento. Podemos tambalear en cualquier segundo ante una tentación, ante un ataque espiritual, ante una lucha interna. Podemos flaquear, podemos caer, pero nuestro Dios que es fuerte se perfecciona su gracia en nuestra debilidad cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia continua de Él. Entonces, mientras esta batalla continúa, y que por cierto va a continuar hasta que hasta nuestro último aliento, debemos acudir al Señor en busca de su ayuda. ¿Cuántos años vamos a vivir? Quisiéramos muchos, ¿no? No sé ustedes. Pero hasta ese día tendremos que luchar y pedirle al Señor, ayúdame, ayúdame porque de verdad yo no puedo, Señor, no puedo. Necesito tu gracia, necesito tu fuerza. Segunda de Pedro 1:3, si gustan leerlo conmigo, en la segunda carta de Pedro, dice algo muy interesante o que nos apunta a este principio que estamos viendo. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Pedro está apuntando a que nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido entre lo vil y lo menospreciado.
Pablo lo explica ya en Efesios 2, que por gracia soy salvo. Pablo explica que Dios es rico en misericordia. Y si Él nos llamó, si Él nos escogió, nos conoció, nos llamó, nos lavó con su sangre, Él también nos dará el poder para vencer el pecado, para vencer la oposición espiritual, para vencer las acechanzas de Satanás. Él que nos llamó, nos sustentará. Él que nos escogió, nos fortalecerá. Y esto tiene que ver con la doctrina de la preservación de los santos, de cómo Dios cuida de su pueblo, el que ha escogido, el que ha sido llamado, y Él nos da esos recursos o esos medios de gracia para conocerle. Entonces, Pablo dice, fortalezcanse en el Señor. Estamos ahí en Efesios 6:10 siempre, pero notemos que el énfasis de Pablo no es la fuerza como tal o la capacidad como tal de resistir, sino que Pablo apunta al Señor, a Cristo. ¿Y por qué apunta Pablo a Cristo? Porque Pablo sabe, y nosotros también lo hemos reconocido, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo está a la diestra del Padre. La resurrección es fundamental para la vida cristiana. Es esencial comprender el- la doctrina de la resurrección de Cristo, porque de esto se deriva la fortaleza de nuestra vida cristiana, y porque si Cristo no ha resucitado, pues Pablo dice que vana sería nuestra fe. Estamos creyendo en un muerto, pero como la Biblia atestigua fielmente la resurrección de Cristo, nosotros podemos estar seguros de que esto que estoy viviendo es conforme al poder de aquel que venció y que se levantó entre los muertos. Debemos ser conscientes de esto. En Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, no lo voy a leer por el tiempo, dice el apóstol Pablo, que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Notemos cómo Pablo está diciendo que como Cristo ha resucitado, Él tiene poder sobre todas las cosas. Es más, Jesucristo allá en Mateo 28, Él dice que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y la palabra griega que Jesús está usando para autoridad es la palabra exousia. Es una autoridad plena, es una autoridad total. No es una parte, no es algo parcial, ¿no? Sino que es una autoridad plena. Cristo ha resucitado y Él tiene poder sobre todas las cosas. Y ese poder que operó en Cristo opera en nosotros también para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús, conforme al poder glorioso que Él nos da. Entonces, hermanos, no importa quién se levante en contra del pueblo cristiano, en contra de la iglesia, no importa quién diga vamos a acabar con la fe cristiana, vamos a acabar con el evangelio, no importa quién se oponga, Cristo resucitó. Y si Cristo ha resucitado, cualquier intento, cualquier fuerza, no podrá hacer nada. No podrá detener el avance del evangelio. Los emperadores romanos lo intentaron. Los emperadores y los filósofos griegos a través de diferentes formas intentaron también. Movimientos políticos en el pasado lo intentaron también. Movimientos culturales lo han intentado también. Pero la iglesia de Cristo sigue triunfante, no por ella misma,
sino porque el Señor está al lado de la iglesia, dándole fuerza, dándole los recursos para superar las batallas que se acercan a la puerta, ¿no? A la vida de cada creyente. Necesitamos este poder continuamente. Y no solo por el enemigo que se opone, sino por nosotros también. Y este es el cuarto principio de la batalla espiritual, es que esta batalla espiritual no solo tiene que ver con Satanás, sino que tiene que ver con nuestra propia carne también. Nuestra propia carne, nuestra concupiscencia necesita ser gobernada continuamente por el poder del Evangelio. Y eso lo vamos a hacer si continuamente nos estamos fortaleciendo en la palabra del Señor. Creo que una de las debilidades que nosotros padecemos mucho en nuestras iglesias locales, no todos, pero puede ser que una gran mayoría padece, es la falta de acercamiento a las escrituras. Necesitamos comer palabra de Dios, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, necesitamos gozarnos en la palabra de Dios, porque de esta manera nosotros, hermanos, podemos crecer y saborear o atestiguar lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Creo que eso es lo que nos hace falta, aparte de la oración, pero cuanto yo más conozco al Dios de las Escrituras que se revela aquí de forma sobrenatural, más deseo también tengo de orar, más deseo tengo de congregarme, más deseo tengo de conocerlo a través de otros medios de gracia, porque estoy viendo lo que Él ha hecho a través del Hijo y para gloria de su nombre en las Escrituras. Bien, así que esto nos lleva a algunas consideraciones y es que muchos de nosotros, hermanos, en algún momento hemos sido heridos en esta batalla espiritual. Y si no lo hemos sido, posiblemente nos va a pasar algo. Y con esto no es que lo estoy deseando, ¿no? Pero la vida espiritual es así. Hay momentos en que estamos arriba, pero hay momentos en que estamos en un descenso por X razón. Y ahí es donde perdemos de vista al Señor y su fortaleza y somos heridos. Porque quizás hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos, porque quizás hemos puesto nuestra mirada en las cosas pasajeras, porque quizás hemos visto que fulano le va mejor que a mí y yo quiero ser como él. Hemos perdido de vista al Señor. Y realmente nosotros no podemos hacer nada en esta batalla espiritual. Y miren, no hay cosa mejor que darse cuenta de que somos inútiles en esta batalla espiritual. Suena extraño, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde nos dice hacer, debemos sentirnos top, debemos sentirnos grandes, pero la verdad es que en la vida cristiana, cuanto más dependo de Dios, es mucho mejor. Cuanto menos digo, Señor, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Es necesario yo ser pequeño y que tú seas grande. Porque eso es lo mejor que puede ocurrir, la verdad. Pero como hay un remanente de ese viejo hombre en nosotros, dice, no, ¿cómo es posible? Nosotros podemos luchar, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos enfrentarnos. Y la realidad es esta, y este es el quinto principio, es que no tenemos la fuerza o las habilidades necesarias para oponernos a Satanás y las fuerzas espirituales. Ustedes creen que, con todo respeto, ¿no? Ustedes creen que estas personas que empiezan a derramar aceite, a derramar sal, que empiezan a declarar, que empiezan a romper cosas, ¿ustedes creen que a Satanás eso le produce una especie de, wow, qué impresionante? No. Eso es un show simplemente. Ahora, ¿dónde yo sé y estoy seguro que estoy caminando en la victoria que Cristo me ha dado? Cuando estoy en las Escrituras. No, no fuera de las Escrituras, sino cuando estoy en las Escrituras. Entonces yo debo cultivar esta unión espiritual con el Señor que ha resucitado para apropiarme, para tomar esos recursos que Él me brinda continuamente y que, por cierto, no son limitados. No es que mañana Dios diga, miren, ustedes ya oraron mucho.
ya es suficiente, así que vuelvan dentro de una semana porque sí se han pasado un poco estos días. No, el Señor tiene recursos ilimitados para todos aquellos que le buscan con un corazón contrito y humillado. Entonces, somos llamados a ser guerreros humildes y dependientes que van constantemente a Cristo, el capitán de nuestra salvación, por este gran poder. Si nosotros captamos este principio, hermanos, o este gran principio de la fortaleza en el Señor, vamos a poder avanzar en la batalla espiritual. Porque muchas veces nos vamos a Efesios 6, nos vamos a ver la armadura, ¿no? Y decimos, no, es que yo quiero el yelmo, no, es que a mí me falta el escudo, es que me falta esto, lo otro. Pero la clave es la fuente de esa armadura. Y por eso Pablo lo apunta ahí en Efesios 6:10. Él comienza con esto, dice, fortalezcanse en el Señor. De ahí parte todo. De ahí comienza todo, en el Señor. No en la armadura, en el Señor. Y si yo comprendo esto, si lo aplico a mi vida, a mi familia, a mi ministerio, voy a saber, Señor, lo que ocurra es tu voluntad y tú me vas a ayudar. Tú eres mi fuerza, tú eres todo lo que va a sostener mi vida en medio de esta batalla, en medio de esta lucha, en medio de este ataque. Hermanos, y este es el último principio. Necesitamos comprometernos con el Señor a buscar su guianza, su fortaleza, su poder. Esto no lo puede hacer tu pastor, nuestro pastor por nosotros, no lo puede hacer nuestro líder, no lo puede hacer nadie. Es ustedes, somos nosotros, soy yo el que digo, Señor, quiero crecer. Porque si bien es cierto, Él me llamó, Él me preserva, Él me llamó, Él me santifica, eso es cierto, pero debe haber obediencia, porque Él ya nos ha dado lo que necesitamos. Yo debo ser obediente en tomarlo y debo gozarme en esta hermosa realidad del Evangelio que tiene sus momentos difíciles, pero que la gracia de Dios nos sostiene. Charles Hodge es un teólogo, dice lo siguiente: por lo tanto, quien se lanza a este conflicto, hablando de la batalla espiritual, sin pensar en Cristo, sin poner su confianza en Él y sin buscar continuamente en Él fuerza y considerándose a sí mismo como un miembro de su cuerpo, derivando toda vida y vigor de Él, está loco. Miren qué fuerte lo que dice Charles Hodge. En resumen está diciendo, miren, si ustedes son hijos de Dios, si ustedes creen en Él, pero y a la vez quieren hacerlo ustedes solos, ¿qué les pasa en su mente? ¿Qué les está pasando? Ustedes no pueden hacer nada. No podemos hacerlo. No podemos batallar esta guerra espiritual en nuestras propias fuerzas. Entonces dice Hodge, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando estamos más vacíos de nosotros mismos, estamos más llenos de Dios. Cuando no estoy pensando cómo yo voy a solucionar esto, cuando no estoy pensando qué voy a hacer yo con mis capacidades, con mis aptitudes, con mi conocimiento. Miren, una de las cosas que debemos tener cuidado en nuestro tiempo es que el conocimiento teológico, gracias a Dios, está muy a la mano nuestra, ¿no? Gracias a Dios por esa bendita fuente de conocimiento teológico o de las escrituras. Pero hermanos, la vida cristiana no es solo tener un carro último modelo. Y en este caso el carro último modelo representa el conocimiento teológico más fino y más profundo. La vida cristiana también necesita la gasolina, lo que mueve, lo que sustenta las operaciones de aquel carro. En este caso es la devoción, la entrega, la ortopraxis, ¿no? Y de esta manera, hermanos, reconociendo que no es mi conocimiento, sino la gracia y la fortaleza del Señor, vamos a poder luchar, vamos a poder batallar. Si usted se ha sentido y si no hemos sentido derrotados en algún momento, la respuesta es muy sencilla, hermanos. No es que Satanás vino y... No, no. Hemos perdido de vista al Señor. ¿Y qué es lo que debo hacer? Arrepentirme,
Señor, me arrepiento. Te perdí de vista. Te perdí de vista. En algún momento me desenfoqué por las rutinas de quehaceres, por la familia, por el trabajo. Me perdí, Señor, y he estado tratando de arreglar las cosas yo solo. Señor, perdóname en el nombre de Jesús y ayúdame a verte a ti, el autor y consumador de la fe. Ayúdame a poner los ojos en ti. Eso es arrepentirse, reconocer que en esta batalla no depende de nosotros, depende únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Y si comprendemos, repito, y si comprendemos este principio, lo tenemos ya en nuestra vida, podemos avanzar. Aunque haya momentos de flaqueza, podemos avanzar, porque depende de Dios, depende de Dios, depende de su gracia, depende de su poder, depende de sus recursos, depende continuamente de su Espíritu Santo en mi vida, depende de ese sello que Él ha puesto en mí, depende de esa obra que hace a través de la palabra. Ahí voy, Señor, ahí voy, detrás de ti, continuamente. Y esto, hermano, nos va a permitir crecer, no solo a nosotros, sino a nuestras familias también, porque esta es una batalla que nos incumbe a todos, a nuestra familia, a nuestro círculo cercano, a nuestras congregaciones o iglesias locales. Y vamos a crecer para la gloria de Dios. Esto es lo que les quería compartir esta noche sobre la batalla espiritual. Algo muy interesante, muy importante, como es Cristo, la fuente de nuestra fuerza. Quiero invitarles a hacer una breve oración y luego dejo el espacio abierto para lo que continúa. Oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a verlo a Él, que nos ayude a contemplarlo a Él y que si hemos perdido de vista su fuerza, su gracia, que nos ayude a retomar el camino y a gozarnos en su paz y en su amor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es fresca, porque es viva, es eficaz tu palabra, Señor. Dios mío amado, venimos esta noche con estos hermanos que están en distintos lugares, Señor, pero que tú eres omnipresente, Señor, y que estás con nosotros. Señor, ayúdanos en medio de esta batalla, ayúdanos a reposar en ti, a descansar en ti, a depender de ti, Señor, para ser fuertes, Señor, para resistir, para vencer en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Señor, oro por las familias que estamos acá representadas, que seas tú dando victorias, Señor. Señor, y si nos hemos apartado en algún momento nuestra mirada de ti y hemos puesto la mirada en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, en nuestra forma de hacer las cosas, ayúdanos también, Señor, a poder caminar en rectitud, caminar cerca de ti, verte a ti constantemente, Señor. Ayúdanos, de verdad lo necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por nuestra autosuficiencia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayuda a nuestro corazón, Señor, a confiar en esa gracia bendita, a contemplarte como el Cordero que ha resucitado, como aquel que ha de venir por nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos y te agradecemos esta noche. Amén y amén. Bien, hermanos, eso es lo que quería compartirles esta noche. Dejo a continuación el espacio conforme a lo que ustedes tienen ya agendado. Maravillosa ponencia, profesor. Muchas gracias por esta enseñanza. La verdad es de meditación y de confrontación, ¿no? Este tema, yo creo que para muchos se ha abordado bastante porque se ha manejado el analfabetismo bíblico que en muchas congregaciones se tienen, y pues bueno, estamos combatiendo eso con precisamente estos talleres que se están trayendo aquí en Creadas por Dios, este espacio donde crecemos juntas, profesor. Entonces le agradecemos la verdad esta enseñanza, y me llama mucho la atención un comentario, profesor, que hace Martín Lutero acerca de esto, que dice: el diablo es el diablo de Dios, afirmando la soberanía del Señor, ¿verdad? Y como usted dijo, si conociésemos más a Dios, esos atributos, dependeríamos más de Él y no de las fuerzas humanas ni fuerzas externas.
encontraríamos en Él toda esa fortaleza que el Señor nos da. Entonces, bueno, abrimos este espacio para preguntas y respuestas, profesor. Yo creo que tenemos muchas. Una pregunta, profesor. La espiritual se presenta de manera sensacionalista, como usted lo mencionó al inicio, enfocándose más en estas experiencias místicas, más que en la verdad bíblica. La pregunta es, ¿cómo asegurarnos de que nuestra enseñanza sobre la guerra espiritual exalte a Cristo y no al enemigo, profesor? Muy bien, una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si nuestra enseñanza exalta a Cristo? Creo que la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia es exaltar al Cristo resucitado. Y cuando nosotros estamos primero pidiendo la guianza del Señor en esto, pues Él nos va a ayudar. Y lo segundo es ir a las Escrituras. Creo que una de las cosas, y ustedes también lo han visto, que adolece mucho cuando se habla de este tema, es la frecuencia del énfasis en las experiencias personales, en yo vi que esto y que de pronto salió aquello y empiezan a hacer un mar de experiencias personales, pero nunca van a la escritura. Entonces, creo que cuando vemos las escrituras y contemplamos al Señor como nuestra guía o nuestro dador de fortaleza, nuestro dador de gracia, podemos deleitarnos exponiendo sobre este tema o sobre todas las escrituras, nos deleitamos porque estamos exaltando al Cordero, estamos exaltando a Jesús. Entonces, muchas de estas personas, y creo yo también porque lo he analizado, de que hablan mucho de Satanás o de los demonios, es una especie de fijación espiritual la que tienen, es una obsesión malsana que lejos de llevar a la gente a Cristo, las está llevando a esclavizarse de un temor eh, espiritual, ¿no? Porque mucha gente ahora no piensa en la gloria del Señor, sino que piensa, ay, es que Satanás me va a hacer esto si yo hago esto. Están pensando más en el enemigo que en aquel que los ha salvado, que en aquel que los ha rescatado. Así que pienso yo, y para cerrar esa pregunta o la respuesta, que una de las cosas que debemos hacer continuamente es evaluar lo que vamos a enseñar a la luz de las escrituras. Y todo el foco de las escrituras es Cristo Jesús. Ese es el punto principal. Si yo estoy exaltando a Cristo, ciertamente estoy exponiendo las escrituras, y si no, pues estoy algo desviado o algo desorientado al respecto. Amén, ahí está la falla, profesor, de muchas doctrinas que se dan en las iglesias. Bien, excelente, gracias, profesor. ¿Alguna, por favor, si tiene una pregunta, alza la manita y le daremos paso? Aprovechemos este espacio con todas esas dudas que tenemos. Hermana Martica, adelante. Sí, en sí no es una pregunta, sino algo que me gustó que dijo el profesor, ¿verdad? Y que es una verdad, una realidad y debería de ser una realidad en cada creyente. Y es que no podemos sentirnos autosuficientes, sino que reconocer que el Señor es nuestra fuente para poder pelear cualquier batalla espiritual. Yo me quedo con eso, porque es muy cierto. Y solamente, como el maestro decía, que solamente las escrituras nos pueden a nosotros guiar de qué forma nosotros podemos reconocer esas batallas espirituales y a la misma vez reconocer que no somos nosotros, sino que es el Señor, ¿verdad? Habitando en nosotros. Y él mencionaba que mucha gente se enfoca en la armadura, mas no se da de cuenta que ahí Pablo nos está diciendo que fortaleceos en el Señor. O sea, ese es el enfoque. Y luego todo lo demás. Y yo me quedo con eso y le doy gracias
profesor Kenzo, por traer eso, ¿verdad? Para nosotros aprender. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hermano Kenson, bueno, no es una pregunta, sino también poder decir de que la armadura de Dios a nosotros nos hace fuerte, pero en Él, como, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a cada una de las partes de la armadura, nosotros vamos que, ¿qué nos hace fuerte? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor. Entonces nos hace fuerte la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios, la disposición también de proclamar el Evangelio, porque nosotros estamos, ¿verdad? En este caso, es un mandato que tenemos de ir y proclamar el Evangelio. Aquí yo le estoy exponiendo cada una de las armaduras, ¿verdad? Pero generalmente se ve. La gente lo ve de una manera, como dice usted, más mística, ¿verdad? Claro, yo me tengo que poner el yelmo de la salvación, hago todo esto. Sin embargo, lo que bien dice usted de esa fortaleza que debemos tener nosotros, muchas veces sí nos creemos esa autosuficiencia por saber un poco de la palabra. Y la verdad que Pablo, imagínese, si nosotros nos llegásemos a comparar con Pablo, Pablo él mismo en algún momento se sintió molesto por la debilidad que él tenía, ¿verdad? Por haber estado con ese aguijón en su cuerpo, pero sin embargo el Señor le dice, bástate de mi gracia. O sea, no había otra cosa. Esa fuente era solamente, para él, esa gracia era solamente Cristo. No había nada más. Entonces, lo que nos habla nuestro hermano Kenson tiene tanto sentido, porque nosotros, bueno, en otra instancia, yo lo digo porque ahora ya yo lo puedo comprender, pero en otro tiempo ya era como que yo iba a la guerra, me colocaba todas las cosas, ¿verdad? Salía con mi espada y vamos a echar fuera todo lo que pudiésemos encontrar. ¿Se da cuenta? Porque de esa manera se nos enseñó. De esa manera se nos enseñó, y sin embargo ahora uno puede entender que esa armadura de Dios, si de alguna manera la podemos obtener, es gracias a la fuente que es Cristo. O sea, tengo la verdad que es la palabra, la justicia, ¿verdad? Esa disposición que el Señor pone en mi corazón para yo poder proclamar el Evangelio. La fe, que es una de las cosas es una de las armas poderosas también, porque la fe, sin fe nosotros, imagínense, no podemos agradar a Dios, claramente. La salvación que el Señor nos ha entregado. Entonces, la oración, que también es una de las cosas también poderosas. Armamento, o sea, más que bueno es lo que tenemos nosotros cuando somos fortalecidos en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque con esa fortaleza yo voy a poder orar. Yo voy a poder clamar, voy a poder gemir, voy a poder confiar, voy a poder, de verdad, de alguna manera decir, Señor, sí, mire, estoy pasando, esta es mi batalla espiritual, pero sin embargo yo sé que usted está conmigo y que yo voy a salir victoriosa. O sea, nuestra mentalidad es completamente diferente, no como la de antes, porque como vuelvo a decir, a mí me pasaba eso. ¿Y cómo me coloco el yelmo? ¿Y cómo me coloco esto y esto y esto y esto y esto otro? Y generalmente cuando nosotros íbamos estoy hablando de hace años atrás, nos tocaba ir a casas donde una vez nos tocó, y quiero contar esto porque la verdad que fue súper fuerte, si esto yo lo hubiese sabido en ese entonces, yo creo que las cosas hubiesen sido completamente diferentes. Nos tocó ir a un hogar donde había una mujer. Esta mujer era una prostituta. Ella estuvo muchos años ejerciendo, en este caso, la prostitución. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, esta mujer empezó como, en realidad se manifestaba algo en ella y quedó postrada. Entonces, ¿qué pasa? Que ella era lasciviosa, o sea, había cosas así que ella mostraba porque ella estaba muy débil, quedó con cáncer producto, ¿verdad?, de todo esto que ella vivió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros la fuimos a ver, no, es que vayan hermanas a orar porque esta mujer está con un demonio y qué sé yo. Fuimos varias hermanas de nuestra iglesia, reprendiendo, y sabe que el enemigo se manifestó ahí, en esa mujer.
Y empezó a hablar y a decir, ustedes vienen, y a una de las hermanas les empezó a decir más encima cómo ella estaba en su interior, o sea, que la dejó en vergüenza, en otras palabras, porque empezó a hablar así. Y ella, toda provocativa, porque incluso hasta fue el pastor, y al pastor lo provocaba sacándose la ropa y todo, y qué sé yo. ¿Sabe que esa vez yo pensaba en eso? Porque yo, por eso le digo, yo pensaba en esto. ¿Cómo de qué forma poder haber dicho que saliera ese espíritu de esa mujer? Pero estamos hablando que era una mujer que no conocía la palabra del Señor, que era una mujer que había vivido toda su vida en la prostitución, y sabemos lo que eso significa. Una mujer que no era conocedora de la palabra, o sea, era una mujer que estaba llena de pecado. Y que mientras ella, ¿verdad?, no hubiese alguna reconciliación con Dios, ese espíritu iba a estar allí y la iba a seguir atormentando. Al final ella murió así. Ella nunca, porque fueron y fueron, no reprendían y reprendían y reprendían, y nunca hubo una liberación de esa mujer. Entonces yo pensaba con todas esas cosas a todo lo que nosotros empezamos a entender ahora de lo que a nosotros se nos había enseñado, porque se suponía que nosotros, ¿verdad?, como soldados de Dios, teníamos que salir con todo, y claro, se nos dijo, lo que pasa es que ustedes no venían con toda la armadura. Ustedes no se pusieron, por ejemplo, ya qué sé yo, les faltó a lo mejor, no sé, pues, la coraza, le faltó por lo menos a esa mujer que le dijo todo, porque le vomitó todo, entonces le faltó la coraza de justicia, ¿verdad? Para poder cubrirse. Entonces, de verdad que yo después pensaba en todas esas cosas, y la verdad que uno dice, bueno, Señor, en ese momento no teníamos idea de nada de eso. No teníamos idea de nada. Ahora sí, el Señor nos está abriendo nuestra cesera, pues nuestra mollera, nos está abriendo para que podamos entender verdaderamente. Y más todavía, si no estamos, o sea, si verdaderamente no es nuestro Señor, no es la fuente de nuestra verdad, de nuestra vida, lamentablemente, como decía el hermano, vamos a estar indefensos, pues. Vamos a estar indefensos en cualquier momento. El enemigo, como esta mujer se presentó, yo miraba después a la hermana no sabía dónde meterse, la verdad que fue increíble ese episodio, y tuvimos que vivirlo para poder comprenderlo ahora. Sí, bueno, solamente un comentario. Me ha parecido muy interesante todo lo que hermana Jennifer ha compartido. Realmente, lo primero, sí, me gustó eso que mencionó nuestra hermana, de que todas las piezas de la armadura que menciona en Efesios están apuntando indiscutiblemente a Jesús. Eso es muy hermosa esa premisa, ¿no?, que Pablo nos está mostrando y que nuestra hermana ha recogido acá. Lo segundo es en estos casos, ¿no?, de encontrarnos con un endemoniado, porque esto es real, hermanos. Los endemoniados existen, o sea, hay personas que están endemoniadas. Eso es totalmente real. Ahora bien, lo que ocurre aquí, hermanos, es que nosotros debemos, les puedo hablar así porque he pasado por muchas experiencias de esas, no muchas, pero por lo menos varias para poder tener un criterio en ese sentido. Yo estoy en los dos escenarios, tanto en el escenario que estuvo nuestra hermana, de que se me enseñó de que había que untarles aceite y empezar a hablarles al oído y decirles que salieran, bueno. Y como por el otro lado, ahora que ya fui entendiendo un poco más el asunto de la guerra espiritual, y he comprendido ya del otro lado de que lo que necesitamos hacer cuando nosotros nos encontramos en un escenario de estos es hablar directamente con la persona, no hacerle las entrevistas que usualmente se hacen en este tipo de cosas, sino hablarle a la persona, porque tras esa persona o tras eso que se está manifestando hay una persona que escucha y entiende, o sea, por muy irritable, por muy violenta que esté, hay una persona atrás ahí, y a esa persona yo debo recordarle que hay un Salvador, debo exponerle el Evangelio como tal. Ahora, hay un caso que siempre llama la atención en estos asuntos, y es
¿cómo es posible que este demonio o esta persona endemoniada pueda saber que yo estoy mal? ¿No? Cuando decimos mal es que yo estoy practicando algo que está mal. Bien, hace un tiempo John Piper, tal vez ustedes han escuchado sobre este varón que es un expositor de la palabra, hablaba sobre esto y él más o menos decía algo así de que en esos momentos como que se combina tanto lo que yo sé, porque yo sé cosas, he visto cosas, supongo cosas de las personas, yo, ¿verdad? Y luego esta fuerza o esta entidad espiritual, pues no es omnisciente, porque debemos saber esto, hermano. Satanás y los demonios no son omniscientes, ellos no saben lo que yo pienso. Ahora bien, sí ven lo que yo hago, ¿no? Pueden verlo al igual que yo puedo verlo en ustedes, pero a lo mejor en otros entornos. A lo que voy es que en esos momentos se mezcla, un- un- es una difusión psíquica en la que se está diciendo algo que yo sé como persona. Por ejemplo, por decir un nombre, Pedrito, yo sé que vos andás, no sé, siguiendo a una chica que no es tu esposa. Yo lo sé y en ese momento de turbulencia lo saco, ¿no? Y lo digo porque hay una opresión psíquica y espiritual que me lleva a comportarme de esa manera. Ahora, claro, el ente espiritual también lo ha de saber algo y se manifiesta de esta forma. Entonces, a veces a mí me dicen las personas, ¿y por qué será que esta persona está endemoniada? Y yo le digo, ¿y qué espera usted? No conoce a Cristo, rechaza a Cristo, no conoce el Evangelio, lo rechaza. ¿Qué puedo esperar? Ahora, es cierto, Pablo dice que todos somos hijos de desobediencia, hijos de ira, y que actuamos según el principado del poder de las tinieblas, pero hay personas en las que su profundidad de pecado es tan arraigada que se vuelven una habitación perfecta para este tipo de entes. Eso es real, hermanos. Quizás en nuestros círculos, que son, bueno, no sé, de denominaciones acá reunidas, pero en algunos círculos un poco más conservadores, este tema se ve así como muy distante y dicen, no creo que hayan endemoniados, pero la verdad es que sí lo hay y no debemos buscarlos, ¿no? No debemos buscarlos. Ya el Señor en su gracia si Él quiere que participemos de algo así, de proclamar el Evangelio a una persona oprimida, pues el Señor es el que liberta, no soy yo. Él es el que hace la obra. Entonces, pero sí, muy interesante, la verdad quería compartirlo y perdón, ahí hay una hermana que está levantando la mano, así que por ahí me quedo. Adelante, hermana Grisel, con tu pregunta. Sí, no, es para añadir algo sobre estos espíritus inmundos. Eh, eh, por experiencia, voy a traerle la palabra experiencia porque cuando yo me criaba, yo decía que yo vivía en el nido del diablo, porque en esta casa se prenden los carros sin llave, le cierran y le abren la ducha, lo desarropan, le apagan la estufa, le cambian las tapas de la bacineta, se las cambian, físicamente nos agreden, nos pellizcan. Esto ha mermado, y pues hacíamos esos rituales. Ahora que estoy conociendo, pues ha mermado, pero sí, eso es real. A mí me han pellizcado, a mí me han arrancado espejos de aquí se le llaman coquetas, donde uno guarda la ropa. Aquí los carros se encienden sin llave. Si se está bañando le cierran el grifo, o si ya lo cerró se lo abren, los atacan, los agreden, los pellizcan. Esto pasa en esta casa. Mi mamá sale en viajes astrales, o hacía viajes astrales, y aunque ya no practicaba el espiritismo, la poseían. Y sí hablan, y sí dejan en vergüenza a las personas, y sí les sacan los secretos ocultos, porque aunque el enemigo no es omnisciente, tiene sus secuaces que están vigilando y le hablan. Entonces es como un medium, lo que le dicen clarividente. Aunque mi mamá no lo ejercía directamente, mi mamá podía leer una copa de agua, las cartas,
salía, ve, tangente, estoy en el cine y estoy viendo que está pasando esto y esto. Le decían los muertos en el closet, los esqueletos en el closet, los sacaba y muchas. Desde que yo tengo uso de razón, esto ha pasado en esta casa. Así, eso lo estamos viviendo nosotros. Eso es lo que quería aportar, que es cierto, es real, no son cuentos, es verdad. Somos agredidos, ha mermado. Ya lo último que me pasó hace como un año fue que me pellizcaron. Duro, me dolió, me marcó, me quejé. Y eso es real. Es verdad. Gloria a Dios que estamos bajo su cobertura, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Y he aprendido que los dardos se tiran de lejos, las flechas son de lejos. Y ese es el único, su trabajo es molestar, atormentar, porque ya fue vencido. Eso lo aprendí. Antes le tenía miedo. Cuando estaba en el otro lugar, temblaba. Era mucho, no me atrevía ni moverme, pero ahora las cosas han cambiado. Ahora reconozco, si Él es mi pastor, Él me guía en el valle de sombra de muerte. Él me sostiene con su brazo fuerte, Él me cubre bajo sus alas, Él es mi fortaleza, Él va al frente de mí. Yo no tengo que temer, porque si hay alguien mayor que nuestro Dios, que aparezca donde está. Y no hay. Estamos bajo su cobertura, bajo su cuidado y bajo su amor y su protección. Hermano Kenson, bueno, lo que hablaba la hermana acerca de eso, qué importante es también, ¿verdad?, de ver esto mismo que ella decía, de que su mamá hacía estos viajes astrales y todo este tipo de cosas. Aquí ya nosotros estamos viendo que ya ellos se están metiendo en otro tipo, o sea, bueno, si no conocía de la palabra del Señor, claramente, generalmente la gente necesita descubrir cosas, ¿verdad? Buscar lo que no, en este caso, lo que no sabe. Entonces, para muchos, cuando toman la palabra del Señor de Jeremías, ¿verdad? Y donde dice en esa parte de que clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas, ¿verdad?, espectaculares. En este caso, bueno, eso es parte mío, yo le puse esa partecita, porque la gente está viendo esa parte más mística, ¿ya? Entonces, por lo tanto, está buscando algo más, el misticismo, como decía nuestro hermano Kenson. Generalmente esto se está llevando a las iglesias igual. Se está llevando muchísimo a las iglesias, el ocultismo, que es uno de los temas que nosotros queremos hablar igual, porque, sin embargo, lo que dice la hermana, por ejemplo, en cuanto a estas manifestaciones, ¿verdad?, nosotros no las vamos a encontrar, como decía nuestro hermano Kenson, en una parte más conservadora. Pero sí en esto que es donde se está enseñando. ¿Por qué? Porque está ya con una mentalidad que es completamente diferente a la que tiene la parte conservadora de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Porque está en esa partecita, como a uno le enseñaron, ¿verdad?, de esto, de la batalla espiritual, de una manera completamente diferente a lo que nuestro hermano nos está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que todo lo ven, como dice, espiritual, todo, como decía nuestro hermano. Se mueve la cortina, ahí hay algo, vamos a tener que ir a reprender, ¿verdad? Se apaga cualquier cosita, ya. Yo no niego o no digo de que la hermana está diciendo algo que no es, por ejemplo, porque en mi caso, cuando recién comenzamos, a nosotros nos pasaron diferentes cosas que yo me reía porque yo decía, hermana, qué parecidas las cosas, algunas cosas muy, pero mire, yo lo veía en este sentido, porque yo comencé en una iglesia pentecostal. Venía de una familia que en este caso todo era superstición, ¿se da cuenta?
todo era superstición, es como la hermana, por lo que decía la hermana, viene de un contexto, ¿verdad? Y ese mismo contexto hoy en día se está llevando dentro de la iglesia, o sea, se sigue con eso mismo, vuelven otra vez a lo mismo. Y nunca, en este caso, como nos estaba dando el hermano Kenson esta explicación, bueno, yo ya lo había escuchado a mi hermano Kenson, pero como los está diciendo hoy nuestro hermano, de ver esta parte de la batalla espiritual de esta manera. Entonces es completamente diferente. Como vuelvo a reiterar, la superstición que todavía la gente o el mismo cristiano hoy en día, usted ve a cristianos, allí en la puertecita colocan una herradura. Cristianos con herradura en su puerta. O sea, imagínese, le está dando la entrada a todo este tipo de cosas. ¿Se da cuenta? Cristianos con una cruz de palque, amarradita con, ¿verdad?, con hilo rojo. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está dando la entrada a todo este tipo de cosas. ¿Se da cuenta? Hay cristianos que andan con pata de conejo. Yo no sé si usted sabía que algunos dicen que la pata de conejo es buena suerte. Hay otros que yo he visto que dentro de su Biblia tienen oiga, eso ya yo decía, pero Dios mío, por favor, decía yo. O te lo lleva o yo te lo voy a enviar con un ungimiento que le voy a hacer. Porque la verdad, un trébol de 4 hojas en la palabra del Señor. Entonces se da cuenta. Todas estas cosas, usted está abriendo puertas. Yo creo que puertas, ventanas, todo. Porque todas estas cosas se están viendo hoy en día. Por la mala enseñanza. La mala enseñanza sí estamos viendo de que cosas ocultistas están llegando a la iglesia y se está haciendo esto, como decía el hermano Kenson, en un espectáculo, en un show. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, cuando vemos la batalla espiritual. No sé si estoy equivocada, mi hermano Kenson, pero creo que yo lo veo así, de esa forma. Es lo que estamos viendo hoy. Sí, hermana. Bueno, sí, lo que ha dicho hermana Jennifer, muy, muy bueno. Solamente quería compartir o comentar o interactuar con lo que hermana Grisel, creo que así era el nombre, sí, hermana Grisel compartía. Y es que yo le creo, hermana, o sea, yo quizás sonreí un poco cuando la escuchaba, pero es por cosas que yo también en su momento viví y fueron muy similares a las que usted me comenta. Yo creo que esas cosas son reales, también por el mismo contexto también que algunos familiares que hoy ya no están, pues tuvieron ese tipo de trasfondo, ¿no? Espiritual. Y luego he estado dando seguimiento a algunos jóvenes que practicaron lo que es la Wicca, o sea, ellos fueron brujos o practicantes de magia blanca. Yo estuve trabajando con ellos ya conversos, ¿no? Ya que habían dejado ese mundo, pero ellos también presentaban este tipo de experiencias que son reales, pero algo que les ayudó a ellos y es que ellos empezaron a leer la palabra, la Biblia, en su casa, no de una manera mística, sino de una manera natural, leer la palabra en voz alta. Cuando después que sentían una impresión o veían algo extraño, ellos empezaban a leer la Biblia, porque hay patrones de conducta y hay situaciones espirituales que quedan siempre alterados y necesitamos que la palabra esté ahí, siempre dándonos esa gracia. Pero me alegra escuchar que la hermana lo tiene muy claro y yo sé quién es más grande que cualquier otro poder y eso es de darle gloria a Dios, ¿no? Por lo que ella está convencida y pues eh, no seguir con temor, sino estar confiados en el Señor. Así que, bueno, creo que hay otra hermana que está con la mano ahí levantada, la dejo. Hermana María. Hola, Dios les bendiga. Bueno, realmente quería era hacer una acotación, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Evitemos practicar esos actos que hacíamos antes, como esa gritadera y todas esas cosas, como dijo el hermano Kenson, ¿verdad? Es real, lo espiritual es real,
pero nosotros tenemos que tener nuestro enfoque bíblico y saber que el más poderoso es el Señor siempre. Y que si nosotros mantenemos el conocimiento de la palabra de Dios y le damos gloria al Señor por eso, ¿verdad? Y cerramos toda puerta al enemigo, como dice la hermana Jennifer, todas esas cosas de espiritismo, esas cosas, por lo menos mi hermana Grisel, ¿verdad? Que estaba comentando que en su casa siempre se había visto esa manifestación demoníaca, ya sabe, ¿verdad? Con este conocimiento que, o sea, cerrar todo tipo de prácticas de espiritismo y de movimientos pragmáticos y todas esas cosas que o sea, van a seguir atacando. Entonces, cuando ya usted tiene el enfoque bíblico, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso, usted tiene que mantenerse con esa seguridad de que el enemigo no tiene ningún tipo de poder y que nosotros reconocemos que nosotros no tenemos ningún poder, ¿verdad? Como se nos había enseñado antes, que poder, que no sé qué, y esas cuestiones, sino darle siempre la prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios y toda gloria para Dios, porque como personas siempre buscamos las místicas, o los seres humanos buscan las cosas místicas y las prácticas espiritistas, ¿verdad? Los movimientos y todas esas cosas, él fue casi muy parecido a las cosas que practica la santería. Cuando se traspasa el espíritu del demonio X a la persona, son los mismos movimientos, lenguas diabólicas y una cantidad de cosas ahí extrañas que lamentablemente nosotros por desconocimiento de la palabra de Dios practicábamos antes dentro de una iglesia cristiana pensando que estábamos haciendo las cosas bien, que las estábamos haciendo correctas, pero cuando entendemos verdaderamente que es el enfoque a la palabra de Dios y que nosotros tenemos que realmente vivir una vida santa, reconociendo que toda la gloria es de Dios, manifestando nuestra fe, manteniéndonos en la sola escritura, es donde nosotros vamos a poder, ¿verdad?, avanzar, crecer en el camino de Dios y estar enfrentando en ese campo de batalla que todos los días tenemos que enfrentarlo porque estamos en este mundo y el que se hace amigo del mundo se hace enemigo del Señor. Entonces tenemos que batallar todos los días contra el enemigo. ¿Cómo vamos a batallar nosotros contra el enemigo? Con la palabra de Dios, viviendo realmente la palabra de Dios. Cuando vivimos la palabra de Dios, mire, ahí no hay peno, diablo que se levante, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder en magnitud, pues, y ahí nada, ni diablo que te pellizque, pues. Entonces, quería realmente era hacer esa cosa, que seamos agradecidas todas las que estamos acá, de poder tener este conocimiento y poder crecer, que Dios, ¿verdad?, nos sacó de ese error y nos trajo al verdadero camino para nosotros avanzar, y eso quiere decir que Dios, ¿verdad?, nos ha escogido para el plan político que nos sacó de allí. Y así como muchos están allí errados, yo sé que nosotras, ¿verdad?, Dios nos puede usar como un instrumento para ayudar a esas personas que están erradas y que piensan que lanzando 4 gritos y poniendo una cantidad de cosas allí, que si haces esto, que el diablo, que no sé qué, o dándole un poder a Satanás que se lo reprenda. Entonces, allí la persona no va a obtener nada, porque realmente tienen que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando ya nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, es diferente, ¿verdad? Nuestro caminar en Dios es diferente, nuestro hablar en Dios, nuestra manera hasta de orar cambia, porque está enfocado todo a la palabra de Dios. Entonces, bueno, era eso que quería acotar, y que no tengamos temor y que estemos confiadas siempre en Señor. Amén. Amén.
Amén. Bueno, profesor, ya usted nos ha escuchado el contexto y que no ha sido tampoco desconocido para el profesor, el contexto en que venimos. Partiendo del hecho de que nuestra autoridad está en las escrituras, pero de todas maneras no podemos ignorar esta batalla espiritual, profesor. Entonces, ¿cómo podríamos equilibrar? No ignorándola, porque muchas veces nos vamos a los extremos y todo extremo es malo, que lo sabemos. Ignorar esta batalla espiritual o caer en esos excesos o exageraciones, en estas prácticas que se realizan. Sí, creo que, bueno, después de todo lo que hemos escuchado y hemos compartido esta noche, creo que puedo retomar muchas de las palabras que han dicho ustedes y condensarlo a lo mejor. ¿Cómo no caer en ninguno de estos extremos? Es reconociendo que Cristo ha venido a derrotar al enemigo que se levantó en contra del propósito de Dios y que por consecuencia Él nos ha librado no solo de la condenación eterna por nuestro pecado, sino también que nos ha librado de las tinieblas de este enemigo. Cuando yo comprendo la obra de redención de Cristo, comprendo cuál es el camino a seguir en la vida cristiana o en la guerra espiritual. De esta manera, al comprender la redención, comprendo Cristo pagó por mis pecados y me ha librado del poder de Satanás. Entonces, yo puedo seguir en esta línea que Él ha trazado para mí y no desviarme ni a razonarlo y decir esto no existe, ni a sobreenfatizar algo que es real, sino mantenerme en esa línea. Creo que ahorita viene a mi memoria, a lo mejor este documento ustedes lo conocen también, que es el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta 1, él habla sobre el consuelo de la vida cristiana y dice ahí más o menos parafraseando que la vida cristiana se trata que sabiendo que si estamos vivos o muertos, bueno, que son las palabras de Pablo también, somos de Cristo. Y si yo comprendo esta verdad evangélica, pues la batalla espiritual, el pecado, mi propia carne, son realidades que voy a poder sobrellevar. Claro, hay que tener mucho cuidado, pienso yo, en cuanto a creer que por entenderlo lo puedo aplicar, que esos son dos temas muy distintos, ¿no? Debo ser humilde, debo decir, Señor, bueno, si tú no me ayudas, yo puedo fallarte, puedo caer. Y si caigo, recordar lo que dice la Escritura, de que el trono de gracia está abierto para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación, sino que podemos ir delante de Él. En resumen, que yo al contemplar la redención de Cristo efectuada en la cruz del Calvario, entiendo que Él venció a Satanás, y si Él venció, yo soy vencedor. Entonces yo no puedo irme ni a negar que este enemigo está tratando de destruir o tratando de atacar, ni tampoco puedo irme al otro lado de vivir con temor todos los días y decir, a ver qué más trampa me va a poner el diablo hoy en el camino. No, debo vivir confiado en que soy de Cristo, Él es mío y hay un pacto eterno, hermanos. Esto es inquebrantable entre nosotros, entre la iglesia y Jesús. Inquebrantable. O sea, si usted ya es de Cristo, buenas noticias hay. Esto es un pacto. Y el pacto no viene de parte de nosotros, sino de Él hacia nosotros. Amén, profesor. Perdón, pero como dice la hermana Jennifer, lo tengo que decir, esto no vaya a salir espantado con todas estas experiencias, porque esto no era espantología, esto era batalla espiritual. Sí, no, estaba muy interesante, la verdad. Ay, tenemos una pregunta de nuestra hermana Maggie de Chile. Buenas noches, hermano Kerson. Estaba buscando, porque mientras conversaban todas, me venía esta palabra cuando Jesús dice Jesús sana a un muchacho lunático, ¿ya? Pero el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿ya?
porque Jesús había mandado a sus discípulos, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ellos no tenían fe, ¿ya? Aparte de eso, aquí dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió por vuestra poca fe. Ya dice, porque es cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada podéis hacer, nada será imposible. Pero aquí habla con respecto al ayuno, también de esas personas que están, como dijo la hermana María de los Ángeles, con respecto de que somos instrumentos en las manos del Señor. Es necesario, ¿cierto? Tener esta base también. Bueno, sí. Bueno, hermana, un gusto. Sí, una pregunta, un pasaje bastante interesante, la verdad. Eh, Ciertamente nosotros ahora cuando leemos esta palabra, bueno, hay muchas cosas que decir, pero voy a ir al punto mejor. Eh, Cuando dice aquí Jesús que esto no sale sin, este género no sale sin oración y ayuno, Jesús no está apuntando simplemente a que esta manifestación espiritual que estaba sucediendo o esta manifestación física espiritual que estaba ocurriendo en este muchacho únicamente requería estas cosas. Como bien usted lo mencionó en la lectura, Jesús está apuntando a un problema más interior y era la devoción de los discípulos o la dependencia de los discípulos en cuanto a la lucha espiritual o a la batalla espiritual. Recordemos que nosotros necesitamos continuamente estar llenándonos o estar, por decirlo de una manera más práctica, estar alimentando nuestra vida de la palabra. Y por supuesto el ayuno y la oración tienen un rol muy esencial en nuestra vida. Son prácticas cristianas o son disciplinas espirituales muy apropiadas, pero aquí es donde debo yo tener cuidado, que el énfasis no es la disciplina como tal, sino que es la fe. Porque alguien puede decir, pero si yo ayuno 40 días y 40 noches, entonces yo me voy a poder dar a ir por todo el mundo a sacar demonios. No, el énfasis es la fe, la confianza, el creer. Ahora, ¿yo debo ayunar? Sí, yo debo orar, por supuesto, pero yo debo hacerlo con la fe hacia Dios, con devoción y reconocer esto, ¿no? Ahora, el ayuno es un tema más amplio también, ¿no? Y justamente la semana antepasada estuvimos hablando de esto en una reunión, de cómo el ayuno puede llegar a ser un problema también en el sentido de ponerle un pedestal, ¿no? Como una práctica que es la que mejor de todas, ¿no? Es decir, esta es la top número uno y con esta te vas a desbloquear todos los niveles de la vida cristiana. Y no funciona así, ¿verdad? La vida cristiana no es no somos, no practicamos el ascetismo, ¿no? No nos castigamos para ver si Dios así se apiada de nosotros o así forzamos la virtud o la piedad en nosotros. No, practicamos el ayuno por devoción, por decirle al Señor, Señor, este cuerpo yo lo rindo a tu voluntad en este tiempo, ¿no? Y también, bueno, no voy a hablar del ayuno, pero sí, hay que tener cuidado con el ayuno, hay que saberlo llevar. Y yo le decía a los jóvenes que de qué me sirve a mí estar aguantando hambre si no estoy leyendo la palabra, no estoy orando. Miren, porque hoy los jóvenes están con las redes sociales en ayuno y eso, ¿a qué cuenta de qué, verdad? Entonces, pero sí, muy importante lo que la hermana mencionaba. Eh, Necesitamos fe, por supuesto. Fe, y la misma fe nos hace buscar a aquel que nos fortalece, que es nuestro Señor Jesús. Muy bueno, la verdad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gerson. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a todo lo que hemos hablado y pues también son ideas que vengo desde hace varios tiempos. Por ejemplo, en Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él.
Y en Lucas 22, 31, 32, donde Jesús le dice a Pedro que Satanás lo pidió para zarandearlo, mi pregunta es, ¿Satanás es un enemigo con poder autónomo o está sujeto a los decretos divinos, profesor? Escuchando todo esto que hemos hablado. Sí, yo creo que, bueno, por los pasajes que usted ha mencionado y por todo el contexto que la escritura nos da, va a sonar bastante curiosa quizás la forma en que puedo responder esto, pero Satanás es un siervo, es un esclavo de Dios. Él hace la voluntad de Dios. Por supuesto, lo que él hace es malo. Y aquí donde entra un debate sobre el origen del mal, ¿no? Si al final Satanás hace lo que Dios dispone, entonces Dios en última instancia viene siendo el originador del mal. Pero eso es una mala contemplación del asunto. Voy a explicarlo por qué. O sea, ya me metí a otro tema que no tenía que meterme. Pero, en resumen, Dios tiene un decreto eterno. Dios no está jugando al azar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. No, Dios tiene un plan eterno y en ese plan ha determinado una caída, porque cuando Adán y Eva cayeron, no es que Dios dijo, wow, ¿qué pasó aquí? No, eso ya estaba dentro de su plan. E incluso la rebelión de Lucifer también ya estaba contemplado. Tampoco le sorprendió a Dios. Y Él ha dispuesto que todas estas cosas que ocurren en este plan sean para gloria de su nombre. Por supuesto, la maldad, el pecado no son buenos en esencia, pero redundan para la gloria de Dios porque el Hijo de Dios vino a rescatar a pecadores y a malvados como nosotros. Ahora, ¿Satanás actúa de manera autónoma? Por supuesto que no. Todo es conforme a la voluntad de Dios, permisiva de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Ahora, autónomamente Satanás sí es malo en esencia, en naturaleza, porque todo lo que hace Satanás es malo y contrario a la buena voluntad de Dios. Entonces, dicho de otra manera tal vez más sencilla, Dios le permite a Satanás actuar de la manera que él puede actuar. Pero Dios no va a permitir que transgreda los límites que él mismo ha dispuesto para este ser espiritual. Entonces, es bastante misterioso en sí, porque estamos tratando de adentrarnos al decreto sabio de Dios, pero sí podemos decir por la Biblia, Satanás hará hasta donde Dios le permita hacer. Y el hombre actuará hasta donde Dios le permita hacer. Es impresionante, hermanos. Estas cosas a uno lo dejan como pensando y que uno quisiera averiguar más y cómo es posible eso. Pero es donde dice Deuteronomio 29, 29 que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y hay cosas que están fuera de nuestro alcance ontológicamente. O sea, yo soy humano y Dios es Dios. No puedo comprender todo esto, pero sí, respondiendo a la pregunta, sí, Satanás actúa conforme a un plan establecido y determinado por Dios y él no va a pasar de ahí, no va a pasar de ahí. Incluso nosotros no vamos a pasar de lo que Dios ha determinado para nosotros. Dios ha determinado cuántos años vamos a vivir, no vamos a pasar de eso. Aquí viene un misterio, ¿no? Y alguien me dice, entonces si yo me tiro de un puente, me decía un joven, ¿ese era el plan de Dios? Si eso es lo que vas a hacer, ese es el plan de Dios. Es que es algo bien interesante, la voluntad permisiva y la voluntad decretiva de Dios es, bueno, pero eso es para otro tema, ¿no? Así que, pero sí, muy buena la pregunta, hermana, abre mucho hace como un scratch, ¿no? Nos hace como cosquillas en la cabeza un ratito. Pero eso está muy bueno porque con eso entonces vamos a tener un segundo taller con el profesor. Claro que sí, justamente de ese tema, justamente de esos dos temas, Sí, la sí. voluntad permisiva y la decretiva. Buenísimo. Sí. Sí, la verdad, ¿Algún hermano sí, perdón. tiene alguna pregunta más? Perdón, profesor. No, Ok, no sé. despedimos al profe.
Sí, dígame. Lo siento. No, profe, muy agradecidas porque como le decimos, también nos amplía muchísimo, muchísimo nuestro conocimiento en lo que debemos forjarnos y creo que en verdad sí nos acaba de decir que nosotros también tenemos un límite, pero básicamente lo que encuentro en muchas iglesias con estas malas prácticas que han traído, la verdad, creo que hemos traspasado esos decretos que el Señor nos ha dicho porque la verdad no queremos depender de Dios, sino que nos hace falta algo. Y por eso recurrimos a todos estos elementos externos y sin darnos cuenta, esa fe la enfocamos es en esos elementos externos, más no en la fuente de poder como nos lo ha mostrado esta noche el profesor. Entonces es mucho para meditar, mucho para corregir. Agradecemos a Dios por su vida, profesor. Muchísimas gracias y ya quedó comprometido para el segundo taller con nosotras, con este grupo. ¿Verdad, hermanas? Amén. Sí, bro. Sí, hermana. No, aprovechando el espacio, hermanas, les quiero compartir, bueno, a través de hermana Jennifer, les quiero hacer llegar una copia digital de un pequeño folleto, bueno, un pequeño tratado que hemos estado elaborando en estos meses y es sobre la teología de la prosperidad. Bueno, casi viene relacionado a lo que hemos hablado ahora, donde se aborda básicamente qué es la teología de la prosperidad y sobre todo pasajes que es un tratado exegético, así que espero hacérselo llegar ahí, hermana Jennifer, para que lo distribuya con ustedes y a lo mejor es útil. Quizás no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con la batalla espiritual indirectamente, pero les quería compartir eso así de manera eh, en primicia, digamos, porque todavía no lo he sacado así con otros hermanos, sino que quería compartirlo con ustedes. Ay, qué privilegio Excelente. tenemos nosotros las damas, ¿verdad, Sí. hermana Jenny? Hoy sí, este último tiempo hemos tenido tantos privilegios, mi hermana Moni, estamos muy contentos por eso. La última pregunta que quisiese hacer, y esto, bueno, tiene que ver con algo que estuvimos conversando con otra persona acerca, bueno, de la guerra espiritual. Obviamente, esta persona me decía que la guerra espiritual tenía niveles. Habían 3 niveles de guerra espiritual. Hermano, ¿qué me dice usted acerca de esto? ¿Será así? Porque, bueno, ella decía de que uno era el conflicto a nivel cósmico, ¿ya? Que era uno, ese vendría siendo el primero. Lo otro era el conflicto contra los redimidos, en este caso, ¿verdad? Los hijos de Dios, pero también el conflicto con los que no son redimidos, o sea, los que no conocen de la palabra del Señor. Yo no sé Sí, si. sí, hermana, entiendo el enfoque que le están dando bueno, el enfoque que le dio esa persona, ¿Mm? y lo entiendo desde esta óptica, ¿no? De que sí es cierto, cuando hablamos de niveles, de hecho, Pablo en Efesios 6, si nosotros seguimos leyendo, él está escalando esa presentación de la batalla espiritual porque nos habla acerca de dominios, de potestades, y si lo llevamos a Efesios 1 nos damos cuenta que hay un paralelismo entre esos dos capítulos, hablando entonces de que Cristo está sobre esos entes espirituales y eso nos apunta a la batalla o a la batalla cósmica. Y luego creo que hay otro nivel, ¿no? Y es el de la iglesia contra el mundo, y luego está este nivel más personal o más local, que es nuestra vida en contra de las acechanzas que, que este mundo promueve, ¿no? Creo que me parece un acercamiento bastante interesante. Yo lo veo así desde el punto del apóstol Pablo, de la batalla entre las potestades y todo esto. Pero sí, es muy bueno, la verdad. Creo que necesitamos verlo de esta manera, de que como Cristo en cualquiera de estos niveles siempre es el sustento, ¿no? Y se me fue un comentario que iba a hacer, pero bueno, quizás lo retomo después, pero sí, quería... Muy interesante eso, hermana, la verdad. Una.
Amén. Entonces tiene que ver con, bueno, yo como no sabía de eso, entonces yo dije, bueno, vamos a preguntar para ver si verdaderamente es así o no es así y para poder también buscarlo, porque la idea es poder entender también esa parte. Así que, y para poder, pero quería primero preguntar para no entrar tampoco en algo que a lo mejor no corresponde. Más que nada eso. Sí, sí, es que sí, puede ser visto de esa forma. Eso es como un esquema, ¿no? Un esquema o un esquema pragmático de cómo ver la guerra espiritual, pero llanamente sabemos que toda la esfera espiritual y física o tangible, pues está inmersa en esta lucha y la cual Dios nos ha dado, pues como bien lo mencionamos, todos estos recursos para batallar. Muy interesante. Sí, porque también hay un salmo, ¿verdad? El Salmo 59, igual que ahí es como, porque también esa era otra de las cosas de que allí se relaciona con lo que es la guerra, con lo que es la guerra espiritual. Entonces, igual, bueno, está el otro igual, el Salmo 59, no me recuerdo el otro en este momento, pero también tiene que ver un poco con eso, o sea, como digo, esto yo lo quiero saber para poder averiguar más, o sea, si estoy bien en esto y si no, para mejor dejarlo ahí y no seguir escudriñando cosas que mejor, mejor las dejo ahí. Sí, bueno, creo que para como cerrar la idea que le quiero o que queremos llegar es que es un buen enfoque, sí, pero a lo mejor no es el más práctico a la hora de hablar del tema o de Mm, estudiar el tema porque nos resulta como que distanciamos una cosa de la otra en el sentido de que la batalla cósmica que menciona lo que usted me dice y luego lo que dice Pablo, si lo vemos dentro del texto, es algo lineal, ¿no? No hay una segmentación como tal. Puede ser un enfoque válido, pero quizás el menos práctico a la hora de claro. estudiar el pasaje. Pero sí, eh, quizás mejor así como nos presenta Pablo, más sencillo, más casero para nosotros, como Pablo. Que se pueda entender, en otras palabras. Es correcto. Muchas gracias, mi hermano Kenzo. La verdad que, bueno, siempre es, yo ya como ya he estado varias veces con él, entonces yo ya más o menos sé cómo es cómo es el profesor. Así que, pero muchas gracias, hermano Kenzo, por ayudarnos en esta noche y como decía nuestra hermana directora, ojalá que podamos con esta otra, con esto otro, ¿verdad? También sería súper bueno no sé, pues cuando usted tenga tiempo, ya sería para abril, yo creo, no sé, para cuándo tendrá tiempo, para abril, si fuese Sí, Sí, posible. finales de abril, sí, sería abril. Si Dios permite, estaríamos compartiendo de nuevo por acá. Excelente. en esta Entonces, casita de creadas por Dios, somos un grupo de mujeres. Cuando el Sí, profesor nos decía hermanos, yo, hermanas. sí, sí, sí. Es la costumbre quizá, ¿verdad? sí, pues sí es la Sí, costumbre. sí. Entonces, como él siempre está en mixto, ¿verdad? Está hombre y mujer, entonces es la costumbre nada más. Sí, Pero sí sería súper bueno poder tenerlo como decimos y esta otra, o sea, bueno, este otro taller también, porque la verdad que es una de las cosas que también nosotros muchas veces no sabemos. No sabemos cuándo el Señor, ¿verdad? Nos permite cosas y después, bueno, yo te lo había dicho antes, ¿verdad? Y cuando es decreto, pues cuando no, esto es así nomás. Y no hay sí, nada más que correcto, hacerle. Mm. Así correcto. que sería súper bueno también para nosotros. Nosotros haríamos mucha publicidad para eso porque ojalá si pudiesen entrar más hermanas. Siempre lo hacemos con puras hermanas, hermano Kenzo, para que usted sepa. No invitamos a hombres por el asunto de que a veces se comentan algunas cosas que es mejor entre mujeres nada más. Es Así correcto. que eh, lo hacemos así. Ya Perfecto. estamos acostumbradas de esa forma. Sí, no, es una buena iniciativa, la verdad. Muy buena. Amén. Pero sí, estamos para abril si Dios quiere. Ya.
Ya, entonces Perfecto. ya. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias nuevamente. Dándole las gracias a Dios también por este espacio que nos ha abierto. Bienvenido a esta casita. Ya es suya también. Aquí lo recibimos con mucho cariño, con mucho amor. No lo vamos a espantar. Sí, No, como conclusión, pues nos fortalecemos es en el Señor, que nuestra dependencia crezca es en Él. Me quedo con la frase del profesor: entre más lo conocemos a nuestro Creador, a nuestro Señor, nuestro Salvador, pues allí va a radicar nuestro descanso, ¿sí? No, ya no en esas posiciones que nos habían puesto por esa desconocer de repente. Pero también no podemos desconocer las armas, el Señor por eso nos lo ha dicho, no podemos desconocer todo esto que está pasando. No ignoremos, no desconozcamos, pero tampoco caigamos en esas exageraciones, siempre con la perspectiva bíblica, siempre con la mano en la Biblia, y así nuestro corazón tendrá la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces nos vamos a despedir agradeciéndole al Señor y al profesor con una oración. Si por favor la hermana Maggie nos puede guiar en esta oración para despedir al profesor. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por su amor y su misericordia, por esta enseñanza que nos ha dado nuestro hermano Kenzo, esperando que usted le siga dando de sabiduría, gracia, entendimiento y conocimiento más, sino más Dios, para poder aprender de su palabra primeramente y a través de la enseñanza que usted permite a través de nuestro hermano. Bendíganos en gran manera, bendiga a su esposa, a su familia, Señor, y guárdelo cada día más, Padre amado, en la gracia de su presencia a través de tu Espíritu Santo. Gracias le damos en esta noche, Padre amado, ya, para agradecerle todo lo que hemos aprendido, esperando, mi Dios amado, que podemos entender, capacitarnos cada día más a través de su palabra, y lo primero, ante todo, de tenerlo usted en nuestra vida. Señor mío, en esta hora le imploro misericordia para cada una de sus hijas, Señor mi Dios, y que nos hemos aprendido en esta noche, lo podamos hacer por obra y guardarlo, Padre amado, para el día, Padre amado, mi Dios, que tengamos los procesos o las pruebas, las dificultades. Bendiga a cada una de sus hijas, Padre amado, que están presentes. Guarde a mi hermana Grisel, Padre amado. Señor mío, sea usted ayudándola cada día más y a cada una de sus hijas, Padre. Gracias le doy en esta hora. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Que Dios les bendiga a todas. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Y muchas gracias.